Hoy quiero hablar acerca, vamos al mensaje de la palabra, de una enseñanza que Dios puso en mi corazón bajo el título Un mandato, una promesa. Di conmigo, un mandato, una promesa. Te digo por qué llegué allí. El año pasado, cuando terminó el año, yo creo que el Espíritu Santo, antes de terminar el año, en el último mes, los últimos 2 meses, creo haber escuchado, recibido del Espíritu Santo algo con respecto a este año 2019. Y es que, y así lo estamos llamando este año, que este va a ser un año de fructificar y de multiplicar. En lo personal, para tu vida, en tu familia, en todas las áreas de tu vida, pero también como iglesia, es un año de fructificar y un año de multiplicar. Si lo crees conmigo, puedes decir amén a eso. Ahora, no solamente cuando hablamos de fructificar y multiplicar, estamos hablando del deseo de Dios y del sueño de Dios y de la voluntad de Dios, sino que tiene que unirse la disposición de nosotros. Y por eso, en esta mañana quiero entrar en este mensaje que habla del primer mandato que Dios nos hizo a nosotros y la promesa que está incluida con su bendición dentro de ella. Pero antes, primero, déjame decirte algo con respecto a este sentir en mi corazón para este año. Muchas veces cuando escuchamos la palabra fructificar, multiplicar, nos llenamos de expectativa y nos parece agradable porque fructificar es bueno, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque multiplicación es buena. Si tú tienes 5 y luego tienes 10, dime si eso no es bueno. Malo es cuando tenías 10 y ahora tienes 0, y así están muchos de ustedes ahora, ¿verdad? Después de Navidad y Año Nuevo. Dice, ¿dónde está lo que tenían? Entonces, multiplicar es bueno, fructificar también. Lo que no entendemos es los procesos. Y permítame ilustrarte rapidito que el proceso de fructificación en la tierra comienza con una semilla que es sembrada. Y Jesús dijo, si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, o no muere, mejor dicho, no lleva fruto consigo. Así que toda fructificación implica un proceso de muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso ahora? Toda multiplicación conlleva que nosotros tomemos una decisión en este año de crecer, de rendirnos, de entregarnos al Señor, de consagrar cosas, de tomar decisiones que nos lleven al crecimiento, pero que producirán malestar en el proceso. Por eso inclusive decido ayunar al comienzo del año, porque es molesto. A mí me gusta comer un buen churrasco. Limitarme por algunos días es una molestia de mi carne. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque le digo, Señor, quiero decirte algo. Más que mi deseo personal, yo quiero que tú seas mi deseo. Más que comerme una buena carne, que tú seas mi carne y mi deleite en estos días. Y eso duele en el proceso, pero es agradable al final. Entonces, todo proceso que lleva a la fructificación implicará sacrificio, muerte, entrega. Pero déjame decirte, el resultado es espectacular. La Biblia dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, él vio lo que venía después, pero sabía que tenía que pasar por la cruz. Había muerte para que después hubiera resurrección. Había muerte para que tú y yo ahora tengamos la esperanza de la resurrección y él se goce con nuestra eternidad en los cielos. ¿Alguien puede decir amén a Dios por eso? El amén de Rebeca y de 3 más me es suficiente, pero si los demás quieren decir amén. ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor en este día? Aleluya. Ahora, si eres como yo, desde muy temprano en la vida me comencé a preguntarme, quizás 3, 4 años de edad, me comencé a preguntar por qué o el porqué de las cosas. Yo soy preguntón. Y ahora en la época de Google, yo soy feliz porque cada vez que algo no lo sé, yo voy a Google. Aunque me mienta, claro. Porque a veces Google no te da la alternativa de tú quizás saberlo todo, pero yo soy de los que pregunta por qué, y tal vez ustedes también. No es que sea chismoso, es que soy curioso. Son 2 cosas diferentes. Pero desde bien temprano me pregunto el porqué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le pregunté al Señor en este año, Señor, ¿cuál fue tu primer mandato? Cuando tú te haces esta pregunta, lo primero que viene a tu mente, lo primero que hace tu memoria es volar o llevarte a través de la memoria seguramente al libro de Éxodo, capítulo 20, donde está la lista de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de mandatos o mandamientos, lo primero que nos viene a la mente es los 10 mandamientos de Moisés. Sí, sí es cierto, son los primeros 10 mandamientos y el primero, amar a Dios, es el primero de todos, de honrar a Dios, de no tener otro Dios. Es el primer mandamiento espiritual que lleva al cielo, que tiene mentalidad de lo eterno.
Pero el Señor me llevó a entender que el primer mandato de la Biblia y dado a Dios o de Dios a nosotros no está en Éxodo 20, está en Génesis, en el libro de los comienzos. El primer mandato de Dios, no espiritualmente hablando, sino en cuanto a propósito nuestro en la vida, comienza en el primer capítulo de la Biblia, cuando Dios dice que va a hacer al hombre y a la mujer. Y te lo leo rapidito. Génesis 1, 27 y 28 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Se dieron cuenta ustedes del imperativo? Aquí hay una orden de Dios. Él dice: sean, di conmigo, fructíferos y multiplíquense. Año 2019 es la continuidad del plan de Dios desde el primer día. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Lo interesante de esto es que en esta declaración divina, que incluye un mandato, también hay una promesa. ¿Lo notaste? Dios dice: yo te he creado para que tú fructifiques y para que tú multipliques. Dice la Biblia que Dios bendijo al hombre. En toda promesa hay una bendición incluida. Pero lo lindo de esta promesa es que antes de convertirse en promesa, comienza en forma de mandato. Dios nos manda que tengamos una actitud para fructificarnos y multiplicarnos en todos los aspectos de la vida, porque así Él nos bendecirá y a través de nosotros bendecirá el planeta del cual nos hizo responsables. Ninguna organización, ningún gobierno, ningún ser humano que no sea parte de la iglesia tiene la responsabilidad de bendecir la tierra como nosotros. Nadie más tiene la responsabilidad y el llamado fuera de la iglesia. Dios lo hizo a toda la humanidad, pero el que está en Cristo es el primero que tiene que decir: Señor, soy responsable por el planeta en el cual tú me pusiste y soy responsable de que todo lo que esté en mis manos se fructifique y se multiplique para la gloria de tu nombre, porque así comenzaste dándome un mandato que es una promesa y que conlleva una bendición. ¿Alguien puede decir amén a eso? Año 2019 es año de fructificar y de multiplicar lo que Dios nos ha confiado. De hacer crecer la iglesia, de crecer como persona, de hacer crecer tu trabajo, tu empresa, tu familia. Todo lo que Dios te ha confiado tiene que volverse grande, no para darle gloria a los hombres, sino para darle gloria a Dios. Y quiero leerte este pasaje de la Biblia en Levítico 25, después lo puedes. Si toman notas, sería fantástico que ustedes tomaran notas del versículo, de los versículos que comparto, de la enseñanza, y después en su casa lo rumien, lo coman, lo mastiquen, lo procesen. Este pasaje me lo dio el Señor para este año. Levítico 25, 19 al 22 dice: entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. ¿Cuántos quieren eso? Este es Dios hablando. Este es Dios hablando. Dice: entonces Israel, la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Pero puede que te preguntes: ¿qué comeremos durante el año séptimo, ya que no se nos permite sembrar ni cosechar en este año? Déjame hacer un paréntesis aquí, porque quizás no entendemos mucho la cultura de Israel y las leyes que Dios le dio. Cuando Dios constituyó a Israel como nación, le dijo, entre otras cosas, las leyes de la agricultura las estableció de esta forma: ustedes por 6 años van a sembrar la tierra, pero en el año sexto ustedes se van a parar. En el año sexto terminan de sembrar y en el séptimo la tierra descansa. Es año de parar todas las labores agrícolas y de ustedes vivir de la cosecha del año anterior. Esto es bueno y es difícil. Porque cuando tú tienes que depender de los ahorros, cuando tú tienes que comenzar a tomar lo que tienes guardado, junto con la tranquilidad que te da saber que tienes guardado algo para vivir los próximos meses o años, también te viene la inseguridad de que eventualmente se va a acabar. Y el Señor le dice a Israel: pero si haces esto, tu tierra será bendecida. Saben, de hecho, los teólogos han sacado en cuenta
de que el periodo de años que Israel estuvo en la cautividad, que fueron 70 años, es la suma total de los años que Israel no celebró esto y que no respetó la ley de Dios de parar al séptimo año y no sembrar la tierra. Sino que ellos en un momento desobedecieron a Dios y siguieron haciendo lo que ellos querían y no lo que Dios decía, y eventualmente eso se convirtió en su esclavitud y los llevó a una tierra donde perdieron su reino, hegemonía y poder y terminaron siendo esclavos. Dijo un hombre de Dios esta semana escuchándolo, hablando de otro tema, pero lo traigo a colación. Jensen Franklin, un pastor en Georgia, él decía, la iglesia de hoy o cree con los sentimientos o cree con el intelecto, pero ni lo uno ni lo otro debe suceder. La iglesia de hoy debe creer según la palabra y obedecer. Y yo añado a esto una verdad que Dios me mostró hace mucho tiempo y que comparto cada día. La Biblia no es para interpretarla, la Biblia es la palabra de Dios, es para creerla y obedecerla. En el día que Israel no creyó, Israel se maldijo. Pero Dios le dice aquí, ante la pregunta de ellos, ¿qué comeremos durante el año séptimo, ya que no se nos permite sembrar ni cosechar en este año? Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el sexto año, le dice el Señor. De modo que la tierra producirá una cosecha abundante. Es el saco. Bueno, yo sabía, yo por eso no uso saco. Hoy me lo puse porque estaba un poco frío por ahí. Está molestando. Vuelvo a la lectura, dice, ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para 3 años. ¿Ok? Para en el sexto año iban a tener cosecha para el año, no solamente para el próximo año, escucha esto, te voy a dar una cosecha en el sexto año para que puedas comer entonces los 3 años que esa cosecha implique. Dice, ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para 3 años. Año sexto, año séptimo y año octavo. Dice, cuando siembres tus campos en el año octavo, después del séptimo tienes permiso para volver a sembrar por un periodo más de 6 años. Dice, cuando siembres tus campos en el octavo año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del sexto año. Miren si Dios es bueno. Jesús dijo, Padre nuestro, gracias por el pan nuestro de cada día. Nosotros debemos tener la mentalidad de darle gracias a Dios por lo diario y no acaparar lo próximo, pero Dios es un Dios de sobreabundancia. Él quiere que tú tengas una mentalidad del día y de agradecer en el día y no de avaricia ni de acaparar, sino de entregar, de compartir, y eventualmente voy a hablar de eso en esta enseñanza, pero Él quiere sorprender tu corazón agradecido con más de lo que tú realmente necesitas para que seas un agente de bendición a otros. Cuando siembres tus campos en el octavo año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del sexto año. Y ahora acentúo esto. Dice, de hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el noveno año. Creo que muchas de las bendiciones que nosotros hasta el día de hoy disfrutamos son el producto de la siembra de una vida nuestra o de otros en nuestra familia o iglesia que ha dado resultado y ha bendecido nuestras vidas hasta el día de hoy. Pero puedo decirte algo de parte de Dios, en este año también comenzaremos a cosechar las siembras de este mismo año que se juntarán con la bendición de antaño, de ayer que Dios nos dio. ¿Alguien puede celebrar lo que Dios nos está diciendo? Así que si este es el año para una nueva cosecha, digo conmigo, una nueva cosecha, para que haya una nueva cosecha tiene que haber una nueva siembra. Es decir, es imposible sacar de la tierra boniato si tú no sembraste boniato. Primero hay que sembrar lo que se va a cosechar. Para que haya una nueva cosecha, hay que tener una nueva siembra. Di conmigo, una nueva siembra. Yo no estoy diciendo que sembremos algo nuevo. Puede ser que sembremos, y de hecho debemos sembrarlo de siempre, la verdad de Dios, el principio de su palabra, la obediencia a Él, pero que sea algo que hagamos en este año, porque dice la Biblia, dicho por otro profeta, y luego encontraremos la cita, de momento no me acuerdo exactamente de la cita, pero que está en la Biblia, está, que llegará el día que el que siembra se encontrará con el que cosecha, y los dos se unirán en el mismo campo, porque la tierra estará produciendo el fruto rápido, que lo uno y lo otro sucederá paralelamente y sucederá simultáneamente. ¿Me hago entender?
Y eso es una imagen espiritual de las cosas que hace Dios. Una nueva siembra no quiere decir una nueva semilla, mas sí la decisión de sembrar otra vez, creyendo que toda siembra lleva contigo una cosecha o lleva consigo una cosecha. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hoy quiero dejarte algunos principios basados en una de las historias o narraciones del Nuevo Testamento más conocidas por nosotros. Está en Juan 6, te la leo rápido. Dice la Biblia: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Conocen la historia, ¿verdad? Pero no importa, se las voy a leer otra vez. Dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, ahí está la cita, Juan 6, 5, 13, si después lo quieres leer tú solo en casa. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No tenemos dinero para alimentar a tanta gente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Puedes mirar a alguien este día y decirle: ¿qué es lo que yo tengo para darle a tantos? Díselo a alguien. ¿Qué es lo que yo tengo para darle a tantos? Porque antes de seguir adelante con la lectura, permíteme decir esto que te voy a decir ahora. Lo que Dios te está dando hoy, aunque te parezca poco, no es solo para ti. Dios le está confiando a la iglesia bendecir al mundo. Cuando yo era un adolescente y nací en el Señor, en la fe, en la década, inicio de los 90, en una Cuba muerta de hambre. Las iglesias americanas, las iglesias bautistas americanas, compraban y enviaban dinero a la convención en Cuba para que ésta comprara aceite, jabón, detergente y algunas cosas que la familia necesitaba. Y llegaban camiones a cada congregación de esa denominación y daban a cada iglesia una porción para sus miembros. Los miembros de la iglesia llegaban y recibían una botella de aceite, un poco de detergente. Mire el hambre y la necesidad. ¿De dónde venimos nosotros los cubanos que nacimos en una Cuba comunista? Por eso cuando a mí me hablan de recesión en este país, yo me río. Porque nosotros sí sabemos lo que es escasez. Pero cuando nos entregaban a las familias de la iglesia el aceite, el detergente y el jabón, junto con eso los pastores y los líderes de la iglesia decían: compártelo con tus vecinos. Y la iglesia se convirtió en el agente de bendición, porque aquella botella de aceite como la de la viuda alcanzaba para muchos. En esta abundancia de Miami pareciera que el vecino no necesita, pero hay alguna necesidad espiritual, emocional, sentimental, material, cualquiera que sea, en la gente alrededor nuestro. Lo que Dios te esté dando, aunque te parezca poco, Él lo va a multiplicar para alimentar a muchos. Alguien diga amén. Tienes 5 panes de cebada, 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, no fue algo así como que ¡ay, hay más! No, cuando se saciaron, se llenaron hasta el tope, que la gente escupía pescado. Le salía pan por los ojos, decía: ¿quieres más? Y decía: no, sí. Cuando ya tú ves la gente así, dice la Biblia, así estaba la cena. Jesús dijo: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Alguien puede decir amén? Porque Él lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo. O a ti no te llega una visita cuando tienes todavía, y Dios mío, llegó la hora de la comida. Y se multiplica. Ahora, en esta historia, aparte de Jesús, hay otro protagonista. No son los discípulos. El protagonista de esta historia, aparte de Jesús, que es el principal actor, el protagonista de esta historia es el niño. Así que la verdad implícita que yo quiero que tú te lleves hoy contigo es esta: que Dios en este año, como ningún año antes y los que vienen por delante, nos está pidiendo que nos volvamos como niños. Y en específico, que nos volvamos o nos hagamos como este niño.
Esa es la Biblia, que viene Andrés y le dice: Señor, este niño tiene 5 panes y 2 peces. Así que lo que el niño tenía se convirtió en el alimento de muchos. Le voy a hablar a los niños que están aquí en este lugar. Algunos, literalmente niños, todavía no tienen ni pelo en la cabeza. Algunos todavía no le han salido ni los dientes, ¿eh? ¿Por qué te pido que nos hagamos como los niños? Déjame compartirte algunos principios en esta mañana, algunas verdades que encontramos en la vida de este niño. Lo primero que quiero que tengas, y lo puedes llevar contigo ahí si lo anotas en tu teléfono, en una libreta. Lo primerito es esto: que mientras todos vinieron con las manos vacías, él tenía algo. Mientras los 5,000 o más vinieron con sus manos vacías a recibir, el niño venía con 5 panes y 2 peces. Y este es el primer principio que sale de esta verdad que nos enseña Juan capítulo 6. El primer principio que quiero dejarte es este: siempre tener algo. Di conmigo, siempre tener algo. La diferencia, lo que marcó la diferencia entre el niño y la multitud es que él tenía algo. Los discípulos dijeron: bueno, el Señor está diciendo que le demos de comer a la gente. ¿Tienen ustedes algo de comer? ¿Tienen ustedes? No. Y de momento el niño dijo: sí, y abrió el lunchbox. Como decimos aquí en Miami, abrió la lonchera. Y adentro había 5 panes y 2 peces. Se lo puso la mamá, lo más probable. Pero él lo guardó, él lo tenía, él lo trajo. Todos tenían las manos vacías, pero él tenía 5 panes y 2 peces. Y cuando Andrés lo vio, se lo trajo al Señor. Y junto con esto le dijo: mira, aquí hay 5 panes y 2 peces de ese niño. Mas, ¿qué es esto para tantos? El mundo, cuando ve lo que tú tienes, dice que tú tienes poco. Cuando Dios ve lo que tú tienes, Él dice que tienes suficiente. Y no tienes solamente suficiente para ti, sino que tienes la semilla de la multiplicación para alimentar a miles materialmente, espiritualmente y en todas las áreas de la vida. Hay algo en ti que Dios puso para alimentar multitudes a través de tu vida, en el nombre de Jesús. Primer principio que quiero que te lleves a casa hoy es este: si este va a ser año de fructificar y multiplicar, que nunca andes con las manos vacías. De aquí emanan 2 criterios que debo compartir con ustedes. El primero es que debemos eliminar la mentalidad y la actitud de siempre esperar que nos den. ¿Cuántos cubanos hay en esta iglesia que llegaron después del Mariel, que llegaron en las balsas de los 90, que llegaron por avión, por tierra, no sé por dónde llegaron? Pero las últimas generaciones de cubanos, yo me incluyo, llegan con las manos vacías y con mentalidad de dame, porque vivían en Cuba con lo que mandaba la familia. Y llegan aquí con la misma mentalidad. Los otros países, ustedes tienen ventaja: los que vienen de Colombia, los que vienen de Honduras, los que vienen de Centroamérica, México, etcétera, porque eran países con una economía de mercado y cada uno tenía lo suyo y se ayudaban, pero cada uno hacía por lo suyo, y vienen con una mentalidad más de criterio de tener a mano lo suyo. No de individualismo, pero sí de responsabilidad. Pero los que están aquí hoy, a ver, todos los cubanos que ya con vergüenza levantan la mano. Y algunos dicen: I'm not Cuban, I'm American. ¿Qué pasa, USA? Yeah. I'm not Cuban, I'm American. Oh, yes, look at me. No. Ya se les olvidó hasta el español, ¿no? Latinos de forma general, hispanoparlantes, que venimos a América con la mentalidad de Yankee, give me. Y llegamos a la iglesia con la mentalidad igual. Y siempre tenemos las manos en los bolsillos. Me voy a tomar este chiste a Robert, porque él dice que tiene un amigo que le dicen la Macarena. No, Robert. Porque cuando van a pagar, el hombre empieza. Y nunca encuentra. Y dice ya. Oye, ustedes todos oyen los mismos salmos, ¿no? Oigan más música cristiana. Esa gente que estaba allí, 5,000 personas o más,
vinieron con las manos vacías. Porque a lo mejor vinieron con la mentalidad, si este le da vista a los ciegos, les tira piernas a los que no tienen piernas, hace milagros impresionantes, nos va a dar de comer. Sí, y les dio de comer, pero hizo falta uno que tuviera algo de comer para que Dios les diera de comer. Escúchame, la mayoría de las veces, por no decir todas, ningún milagro de Dios surge de la nada, sino de algo. Por eso el mundo, aquellos que dicen, el mundo surgió de la nada. No, el mundo no surgió de la nada. El mundo surgió de Dios y Dios es alguien. Y Dios tuvo una palabra. Siempre hay una materia prima, sea espiritual o material, pero Dios necesita algo para hacer un milagro. Así que la actitud de, no tengo, Señor, pero llénalo. En la iglesia tiene que morir. El mundo llama pequeño lo que tú tienes. Tu carro hace bulla, el aire no le funciona, pero Dios te dio un carro, vas a servir a alguien con eso. Tu cheque es de los más bajos en la economía de los Estados Unidos, no importa, tu dinero alcanzará para ti, para muchos. Mi fe, mi caminar en el Señor, empecé hace un año, un mes, 3 días. Mi fe es pequeña. No digas que tu fe es pequeña, porque si fuese tan pequeña como un grano de mostaza, pero así todo le creyeras al Señor, esa fe pequeña mueve montañas. Lo que el mundo llama pequeño, Dios lo llama suficiente. Por eso debemos eliminar la mentalidad y la actitud de siempre esperar que nos den. También debemos eliminar la actitud de ser descuidados. A lo mejor esta gente no vino con la mentalidad de Jesús me dará, pero a lo mejor dijeron, mira, Él va a terminar rápido y nos da tiempo de llegar al pueblo y comer en el restaurante más cercano o regresar a casa y comer de lo que la mujer, la suegra o alguien más hizo. Y así andamos nosotros por la vida muchas veces. Materialmente, relacionalmente, espiritualmente, en todas las áreas. Siempre pensando que no nos va a agarrar la noche, siempre pensando que no nos vamos a encontrar desprovistos, siempre pensando que siempre nos va a dar tiempo para llegar al refugio. Y hay momentos donde te encuentran los improvistos, hay momentos cuando ya es demasiado tarde, se está haciendo de noche espiritualmente hablando y en todos los sentidos. Y hay momentos cuando te encuentras rodeado de una multitud y tú no tienes el recurso para entonces alimentar tu cuerpo y alimentar a los tuyos, porque venías con las manos vacías. Bendito Dios que había un niño preparado en ese lugar. Por eso quiero hoy enfatizar este primer principio. Él tenía algo y esto es lo que nos debemos llevar a casa ahora. Siempre tener algo, espiritualmente siempre estar preparado. Es que no oré, pastor, ora por mí para que Dios me llene. Yo puedo orar por ti, pero yo no tengo una gasolinera espiritual. Yo no vendo gasolina espiritual. Creemos en la comunidad y creemos en el apoyo espiritual, pero mi querido hermano, mi querida hermana, ora tú también. Ay, pastor, ¿qué te dijo Dios en esta semana? Espero que lo que me diga a mí sea reafirmación de lo que te dijo a ti. Porque si no, estoy perdiendo mi tiempo. Porque cada uno tiene que tener un encuentro personal con el Señor para que luego sea un encuentro corporativo que alimente la fe de todos. Cada uno tiene que venir con el tanque lleno, semilleno, casi vacío, pero con algo. Cada uno tiene que encontrar el talento, el don, la capacidad, lo que Dios te dio. Y ese algo, por pequeño que sea, tenerlo a mano porque pronto Dios hará un milagro por medio de él. Segundo que aprendo de este niño es en lo siguiente, que no solo tenía algo, sino que supo compartirlo. Si queremos que este sea año de multiplicar y de fructificar, no podemos abrazar y quedarnos con lo que tenemos, porque Dios quiere que nosotros tengamos una mentalidad de compartir. No tanto de recibir. Lucas dice, cuando escribe Hechos, que dijo el Señor. Es el único que dijo el Señor. Y no sabemos cuándo el Señor lo dijo, pero que lo dijo, lo dijo. Lucas dice que el Señor dijo que es mejor dar que recibir. Y tengo un amigo que dice, y si tienes duda, Pastor Jomenius dice, si ustedes tienen dudas de esto, pregúntenle a un boxeador. Que es mejor dar que recibir. ¿Ya lo entendiste? Siempre es mejor dar que recibir. Hay algo espectacular en recibir, porque mata tu orgullo. Pero hay algo espectacular en dar, porque mata tu egoísmo. Y el niño supo compartir. Él no solamente tenía 5 panes y 2 peces. Cuando pasaron revista y dijeron, ¿alguien tiene algo de comer? Él dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Ven conmigo para que Jesús lo sepa. Y él fue y lo trajeron. Había una disposición de compartir, había algo para dar.
Y quiero decirte este principio que Dios me daba cuando leía esta historia y brotaba por primera vez delante de mí, que Dios le da a los que tienen, pero le multiplica a los que comparten. Dios le da a los que tienen, pero le multiplica a los que comparten. ¿De dónde sacas eso, pastor? Déjame unir dos historias, esta historia y otra historia que es una parábola de Jesús. ¿Recuerda la historia de los talentos? Uno recibió 5, el otro recibió 2, ¿verdad? Y el otro recibió 1. Los dos primeros, el de 2 y el de 5, trabajaron, lo multiplicaron, llegó con 10, ¿recuerdan? Y al final el Señor dice, quítenle al que tiene una y dénselo al que tiene más. Porque al que no tiene le será quitado lo que tiene y le será dado al que tiene. De hecho, esto es un desafío para esas mentalidades populistas de quítale al que tiene para darle al que no tiene. Porque Jesús está diciendo aquí que muchas veces el que no tiene no es tanto porque es un pobre miserable y una víctima del que tiene, sino porque él entierra lo que le ha sido dado. Si no puedes decir amén, di ouch. Porque te estás quejando de tu jefe, del dueño de la empresa, etcétera, etcétera. Pero el problema no es de ellos, el problema es tuyo. Siempre buscamos un culpable. Por eso la economía de Estados Unidos y el país está siempre siendo señalado, y el presidente y los dueños de empresas y las personas. El problema está en ti y en mí, que nos comemos la semilla, que la enterramos, que le tenemos miedo al que la multiplica y luego venimos a reclamar como que estos son los malos porque tienen 10. No, estos son los que supieron tomar 5 y convertirlo en 10. Que Dios nos dé la sabiduría para hacerlo también. Pero luego, ¿qué hace el Señor en esta historia? Dice, quítenle al que no tiene o al que tiene uno solo y dénselo a este que tiene 10. El que tiene recibe, se le añade. Pero en la historia del niño, el niño lo que tenía le fue multiplicado. Es diferente. Por eso permíteme reafirmarte este principio. Dios le da a los que tienen, pero le multiplica a los que comparten. Si tú tienes, lo más probable es que lo que tienes va a seguir produciendo más, y va a seguir produciendo más, y va a seguir produciendo más. Y por eso tú ves gente que es avariciosa y tiene más. Porque eso se va produciendo, los mismos intereses en el banco del dinero. Hablando materialmente, porque esta enseñanza no solamente va al dinero, iglesia, lo saben entender, ¿verdad? Va a lo espiritual, va a lo emocional, a lo relacional, a lo financiero, a todas las áreas de la vida. A todas las áreas, de manera integral estoy hablando. Ponlo ahí en el paquete de toda la vida tuya. Entonces, el que tiene normalmente, aunque su corazón no esté del todo bien, siempre está produciendo algo, pero Dios multiplica al que comparte. Por ahí el Proverbios dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Es decir, Dios te devuelve. Y en esta historia el niño da 5 panes y 2 peces y Dios le devuelve 12 cestas llenas de pan. Eso es multiplicación exponencial. Eso quiere decir que tú das poco y Dios te da sobreabundantemente mucho. Nosotros le dimos un arrepentimiento y Él nos dio la vida eterna. Nosotros le dimos una oración de te necesito y Él nos dio al Hijo en la cruz. ¿Te das cuenta que Dios nos pide lo pequeño para darnos lo mucho? Pero tú y yo tenemos que poner la disposición de lo pequeño, ponerlo a las manos de Dios. Porque un niño que tiene 5 panes y 2 peces, para él lo pequeño es mucho. Para Andrés será poco porque Andrés está pensando en 5,000. Pero para el niño 5 panes y 2 peces es tremendo lunch. Y se lo van a quitar. Y él no tiene garantía del milagro, pero él tiene la disposición de entregarlo porque él sabe compartir. Alguien diga conmigo, él sabe compartir. Haz un análisis de todas las cosas que por la gracia de Dios tienes. Talentos, dones, dinero, casa, trabajo, negocio, familia, oportunidades, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en primer lugar, di en este día, gracias Señor por todo lo que tengo. Y gracias por todos los que tengo. Pero también toma la disposición en este día, la decisión de comenzar a compartir todo lo que tienes. Porque los que entierran lo que le ha sido entregado, se les va a ser quitado. Por ahí algunos dicen, no, el llamado es irrevocable. Sí, el llamado es irrevocable. Yo conozco un montón de pastores que estudiaron conmigo en el seminario en Cuba y hoy están manejando camiones. No es malo manejar camiones, pero tienen un llamado. O son artistas o están en el mundo del entretenimiento. Conozco muchos que quedaron en el camino. El llamado está, es irrevocable, pero les fue quitado el talento. Ya no le sirven a Dios porque ellos decidieron enterrarlo, porque ellos decidieron creerle a la voz de su corazón más que al corazón de Dios.
Hay algunos que están enterrando los talentos, hay algunos que están tomando lo que Dios les dio, lo están poniendo a un lado, lo están dejando de servir, lo están empolvando. Hay algunos que tienen las Biblias empolvadas. ¿Qué palabra de Dios vas a tener? Hay algunos que tienen todas las áreas de su vida, están tomando algo y lo están enterrando. Querida iglesia, hoy vamos a desenterrar todo lo que hemos enterrado y vamos a decirle: Señor, si me lo diste, es no para tenerlo bajo tierra, sino para resucitarlo, para usarlo. Poco es, pero se convertirá en mucho para la gloria de tu nombre. Oh, dale la fuerte el aplauso al Señor. El principio que sale de este segundo análisis que hago de esta historia es el siguiente: que dar es superior a tener. ¿Escuchaste? Dar es superior a tener. Porque el que da no está amarrado a lo que tiene. El que da está amarrado a Dios, que es el que dio. No sé si alguien lo entendió. Pero lo que estoy diciendo es que cuando tú te aferras a lo que tú tienes y dices: esto es mío, esto es mío, esto es mío. No. Y tienes esta actitud de proteger un llamado, un ministerio, un trabajo, un matrimonio. Tú sabes, el dinero, cualquier cosa. Te piden 20 pesos. 20 pesos. Oye, pero la iglesia se ha vuelto cara. Entonces te aferras a lo que tienes. No, es superior el que dice: estoy regalando un micrófono para compartirlo con alguien, porque de este micrófono vamos a hacerlo varios. El que tiene mentalidad de decir: esto no es mío, es de Dios, y esto lo pongo a disposición tuyo, para que Dios lo use en ti. Ese tiene más, porque no está amarrado a lo que tiene, está amarrado al que da. Si lo creíste, lo escuchaste y lo apreciaste, ¿puedes decir amén? Fueron 3 nada más, los demás están diciendo Lo tercero que quiero dejarte de esta historia es lo siguiente: que él supo con quién compartirlo. El asunto no solamente es tener algo, compartirlo, sino saber con quién. ¿Sabe? Algunos tienen una conciencia tan religiosa, de esa que Swanley decía que Dios nos liberó. Que la conciencia religiosa te dice: tienes que dar porque Dios ama al que da. Y entonces andas por la vida viendo cómo das. Ay, zapatos, no importa que están rotos, sucios, desbaratados, pero diste zapatos. Y los diste así sin pensar, los diste sin preguntarle al Señor, porque estás saciando una necesidad de hacer algo para ser visto, para que Dios te perdone, para que Dios te bendiga, para lo que sea. Este niño supo con quién compartirlo, porque ¿con quién lo compartió? Primero de compartirlo con la gente, lo compartió con Jesús. Jesús fue el que lo compartió con la gente. Él lo compartió con Jesús. Así que el principio que se brota, emana de esta tercera verdad que sale de este pasaje es que la tierra sí determina el tamaño de tu cosecha. ¿Lo quieres decir conmigo? Porque esto es muy importante. La tierra sí determina el tamaño de tu cosecha. Swan y yo estábamos esta semana que tuvimos al niño bien enfermo y estuvimos ahí encerrados en proceso de que estuviese enfermito con todo lo que vivió. Y descubrimos ahí, ella lo descubrió, una serie en Netflix de un chef Table. Y la historia y los testimonios de un chef, impresionante. Impresionante lo que esa gente hace, lo que esa gente cocina, lo que esa gente piensa. Están locos todos. Pero una locura bendita de esas que son impresionantes. Y hay uno que me dijo algo que yo dije: esto es un principio espiritual. Él dice, mucha de la comida que él brinda en su restaurante, la sembró primero. Y él dice, no, yo una misma semilla la siembro en diferentes campos. Porque cada vez que yo la siembro en un campo diferente, el fruto de esa semilla sabe distinto. Porque la tierra determina el sabor de ese producto. Y cuando yo escuché eso, dije: Dios mío, este hombre sabe más de ti que yo. Porque este hombre me está diciendo algo que en esa misma semana Dios me estaba diciendo en esta enseñanza: que la tierra sí determina el tamaño y la calidad y lo que va a ser del producto de tu cosecha. Donde tú siembras sí es necesario. Y este niño decidió compartir y sembrar lo que tenía en la persona de Jesús.
No hay mejor tierra que Jesús. Ahora tenemos un pequeñito problema. El Señor se fue al cielo hace 2000 años. Literalmente, materialmente, físicamente, yo no lo tengo aquí para darle mis 5 panes y 2 peces. Así que hay 2 maneras de servir al Señor hoy. Darle a los que necesitan. Y por favor, rómpanse el esquema del que necesita solamente del que está en la calle pidiendo dinero. Él también necesita. Pero también necesita el vecino que está tomando pastillas para dormir. La amiga que perdió el trabajo. El amigo que la mujer lo dejó. El que está en la sala de hospital con un cáncer. Hay muchos tipos de necesidades que no todas demandan dinero o comida. Hay algunas que demandan amor, calidez humana, cercanía, presencia, palabra, oración y milagros. Y Dios es muy amplio, su gracia es multiforme. Y no podemos encasillar a Dios cuando hablamos de necesidad. Pero tienes que entender que hoy todavía el Señor sigue recibiendo a través de los necesitados, porque Él dijo, dice Mateo 25, yo tuve sed y me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste, enfermo y estuviste conmigo. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos en todas esas situaciones? Cuando lo hicieron a uno de esos, a mí lo hicieron. Ahora ten cuidado cuando le vas a dar al que esté en necesidad, cualquiera que sea la necesidad, que no lo hagas como una excusa para alimentar tu carnalidad. No seas un Judas. No seas un Judas cuando la mujer rompe el perfume, la historia que compartía con Chabeli, y dice él para sus adentros y le dice a los que estaban cerca de él, con ese perfumazo que acaba de romper, le podemos dar de comer a muchos pobres. Y Jesús le dice, hey Judas, espérate un momento, esta mujer ungió mi cuerpo para la sepultura, yo no voy a estar con ustedes para siempre, los pobres los tienen para siempre. Ella hizo algo de lo cual hablarán las próximas generaciones, incluyendo a IC Miami en el año 2019. No des como una excusa para alimentar tu carnalidad, recibir el aplauso, sentirte bien. Da en la necesidad puntual que el Señor está permitiéndote ver con los ojos de Él. Y la segunda manera de darle al Señor es darle a su iglesia. Pero eso también tiene una condición. Asegúrate cuando vas a dar a la iglesia que todavía Dios tiene puesto su candelero en esa iglesia. Me refiero a Apocalipsis 2:5, cuando el Señor le habla a una de las iglesias, la iglesia en Éfeso. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y ese candelero, esa candelero, no tengo otra palabra para explicártelo ahora. Ese candelero de 7 brazos que primero Juan vio, donde está ardiendo, que todavía los judíos usan. La Biblia lo describe como que ahí estaban los 7 espíritus de Dios. Dios no tiene 7 espíritus, sino que el espíritu tiene 7 manifestaciones. Que Isaías dijo, eso es para otro día, no puedo explicar eso ahora. Pero dice, vio los 7 brazos ardiendo y el Señor dijo, esa es mi presencia. Y Él le dice ahora a esta iglesia, si tú no te arrepientes, yo puedo quitar de mí tu presencia. Vas a seguir siendo iglesia, te vas a seguir reuniendo en la semana, teniendo cultos de oración, tu pastor va a seguir predicando, todo va a poder pasar, pero tu falta de amor a mí y ser activista en lo que haces y ser religioso en lo que haces y ser tradicionalista en lo que haces va a quitar la presencia. Entonces hay iglesias que hoy ya no tienen presencia, que son la virgen dormida con lámpara pero sin aceite, que cuando el novio venga se quedarán fuera porque no tienen aceite. Yo creo que esta iglesia todavía tiene aceite. Yo me aseguro todos los días de que en mi vida hay aceite. ¿Te estás asegurando tú? Porque si Dios le quita el candelero a esta iglesia, te aseguro que yo no me quedo. Yo no puedo estar donde no está la presencia de Dios. Y yo solamente siembro donde está la presencia de Dios. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa mentalidad de darle a Jesús, dándole a los necesitados y dándole a su iglesia para que la presencia de Dios abunde más. ¿Alguien puede decir amén? Oye, parece que se los tragó la tierra. Yo creo que Dios habló. Estamos comenzando. Este es el primer domingo del año, el primer culto que realizamos como familia en el primer domingo del año. Tenemos una tierra preciosa delante de nosotros. En ella hemos venido sembrando. Ella está dando fruto de siembras anteriores.
Pero este año comenzamos a sembrar de la misma semilla, pero otra vez. Y va a dar una cosecha diferente. Este año te voy a retar como nunca antes a que crezcas personalmente. A que seas diferente. A que rompas moldes de tradición. A que no tengas unos paradigmas equivocados con respecto a la fe. Te voy a retar a que tengas más una mentalidad de dar que de recibir. Porque es lo que Dios me está pidiendo a mí hacer. Es la demanda que Dios me está haciendo a mí como pastor para ti y para mi propia vida. Que este sea un año de menos reclamos y de más dádivas. Los esposos que están aquí este año, reclámale menos a tu esposa cómo quedó la comida y ponle algo de tu sazón. ¿Sabes? Yo nunca le reclamo a Swanley cómo ella cocina, aparte de que cocina espectacular, pero nunca le reclamo porque yo no sé cocinar. Entonces, si yo reclamo, el día que yo reclamo, esto no te quedó bien, me tengo que meter en la cocina. Entonces, yo prefiero lavar los trastes después. Todo lo que está sucio, porque el que cocina bien tiene una característica que ellos ensucian mucho. Entonces yo vengo detrás limpiando. Marina y yo parecemos dos maquinitas. Pero si tú te quejas de la comida de tu mujer, cocina junto con ella. Si tú te quejas de cómo quedó la camisa planchada, plánchala tú. Si no te gustó cómo quedó la cama, arréglala tú. O participa en el arreglo. Mujer, si no te gusta cómo tu marido se comporta, acompáñalo en sus decisiones. No lo critiques, no lo maldigas. Cuando vengas a la iglesia no digas no me gusta, ay, no me gusta, ay, no me gusta. Mira, debiéramos quitar ese canto de la boca de muchos cristianos y comenzar a decir, ¿qué puedo dar yo para que me guste más? Porque en lo que tú te involucras le pones no solamente sabor, sino también el corazón y se te acaba la queja. Abre el lunchbox, abre la lonchera y mira a ver cuántos panes tienes y peces y dile, Señor, aquí están, los pongo este año en tus manos, no me los voy a comer solo, quiero compartirlo contigo, quiero multiplicación, quiero a miles alimentados. El Señor comenzó, Génesis 1, fructifiquen, multiplíquense, y ese mandato está todavía vigente en pleno siglo XXI. Sigue siendo también su promesa. Sin embargo, lo que Dios mandó y lo que Dios prometió y lo que Dios bendijo en esas palabras para Adán y Eva, que está implícito en nosotros, demanda acción de nuestra parte y demanda disposición de que nosotros no seamos cristianos de brazos cruzados, sino que seamos cristianos de actitud de emprendimiento. Hermano, habrá momentos en el año que tú tendrás que recibir ayuda, pero no es posible que durante todo el año tú estés diciendo, no tengo, me pueden ayudar, no tengo, me pueden ayudar. Vete con ese merengue a otra parte. Hay tiempo para recibir y hay tiempo para dar. Escúcheme, no estoy hablando materialmente, a mí me encanta dar, porque yo aprendí el principio de dar, porque yo encontré satisfacción en dar, y yo doy aunque me quede sin nada. ¿Saben por qué? Porque cuando se acaba, Él llena. Cuando se acaba, Él dice, ¿qué te hace falta? Toma. Entonces, si ustedes miran mi cuenta de banco, yo soy pobre, pero si miran mi cuenta en el cielo, yo soy rico. Nosotros hemos hecho viajes que no podíamos pagar, no los pagó otra gente. Hemos vivido cosas que no podíamos vivir. Pero lo hizo Dios por nosotros. Entonces yo no puedo ser mendigo, yo no puedo ser mezquino, yo no puedo ser... No, Señor, tú me das algo, tú me das 10, yo doy 5. Le doy a la iglesia y le doy a cuantos tú pongas en mi corazón. Hazlo tú también. Yo sé que hay mucha gente dadivosa en esta iglesia. Esta es una iglesia linda en dar, pero que no mengue esto, mi hermano, que no se amargue tu corazón. Que no espera nada a cambio. Da y no espera nada a cambio. Ay, es que di, nunca me dan nada a mí. Y esto y lo otro. Si yo fuera a dar por lo que me dan, no diera nada. ¿Sabes? Si le fuera, yo nunca he recibido de las personas que les doy, siempre recibo de las personas que no les doy. Porque así quiere Dios, porque el que me da no necesita de mí. Y al que le doy yo no necesito de él en términos de dar. Pero cuando yo vengo aquí todo caído y uno de ustedes pasa su brazo sobre mí, me da una palabra de aliento y ora por mi vida.
Tú no sabes el efecto de bendición que tiene eso sobre mi vida. En ese día Dios te usó más que dándome 10 pesos. Porque yo no necesitaba quizás 10 pesos, sino tu abrazo, tal vez tu oración, tal vez el decirme, estoy orando por ti, pastor, estoy contigo. Discierne lo que Dios quiere. No para mí, no, para los que están alrededor tuyo. Esto es una comunidad de fe donde todos debemos tener el corazón de este niño y decirle, Señor, aquí están mis 5 panes y 2 peces. Los tengo, no vine con las manos vacías. Los comparto y los comparto contigo para que tú los compartas con todos los que tú quieres dar, que tienen hoy una necesidad. ¿Cuántos levantan sus manos, se ponen de pie y le dicen, Señor, aquí está lo que traigo, aquí está lo que tengo? Como la historia la he compartido otras veces hoy quiero cerrar con ella. El niño en el momento de las ofrendas en la iglesia, ¿recuerdan? Y viene el ujier con el platito. Nosotros usamos una cesta, en algunas iglesias tienen unos platitos de metal. Y a esa iglesia, que son las típicas iglesias, tienen unos platos dorados. Y esta iglesia tiene un plato dorado y lo pone a la altura de la cabecita del niño porque él es bajito y el niño le hace. Y el ujier dice, me imagino que lo quiere aquí, ¿no? Para poderlo poner fácil, se lo pone a la altura del pecho. Lo quiere a la cintura, qué cómodo este niño, ¿no? Va a ponerlo a la altura del bolsillo. Y el niño le dice sin palabras. Entonces el ujier se pone casi a la altura del suelo. Y el niño le dice que lo baje más, hasta que lo deja caer en el suelo, lo pone al nivel del suelo. Y el niño se mete dentro del plato y dice, Señor, yo soy tu ofrenda. Cuando tú eres todo lo que Dios quiere recibir, todo lo que Dios te da, es para Dios también. Yo me recuerdo cuando bautizamos a Darío. ¿Darío está aquí? Darío Morel no está, pero cuando lo bautizamos, él se metió con la billetera. Porque Darío, él se metió con la billetera y cuando salió dijo, ¡ay, Dios mío, hasta la billetera me bautizó! Y a mí eso siempre me ha dado mucha gracia, pero yo digo, Señor, mi Dios, ¿cuántos más se bautizarán con billeteras? Esta no es una iglesia que pide dinero, esta es una iglesia que pide vida. Aquí no pagamos diezmos, aquí entregamos ofrendas. Aquí adoramos a Dios, aquí exaltamos, aquí nos damos, aquí las semillas somos nosotros y todo lo que tenemos es el reflejo de quienes somos. Mira,